Nada es lo mismo. Casio Edifice Red Bull EF 550 RBSP Red Bull Silver Plate. Edición limitada, lanzada por los años 2010. Es considerada hoy en día la réplica más vendida de todos los tiempos. Y es también un error de Casio de no haber hecho este reloj una edición regular. Así hubieran tenido ganancias hasta hoy en día, ya que es un reloj que incluso los que no usan reloj se sienten atraídos por sus esferas, el contorno y los botones, combinando así un estilo deportivo pero a la vez muy elegante. Como su nombre lo indica, RBSP hace referencia a que este modelo se realizó con el auspicio de Red Bull, y SP se refiere al color, Silver Plate todo plateado. Así de esta forma teníamos un hermoso reloj plateado con detalles en negro en el interior y el borde, el bisel en color negro también, con logo de Red Bull y colores rojo y azul en la parte derecha. Me ha sido muy difícil realizar este video porque 1. No hemos encontrado muchas referencias de este reloj. 2. No tenemos en físico el original porque ya no se consigue. Es como conseguir una aguja en un pajar, dificilísimo. Por lo que este video va a ser una aproximación de lo que fue el gran Casio Edifice Red Bull y del poco material que recogí en los años 2012 pensando que quizás en un futuro como ahora iba a servir para hacer un video. Espero que nos sirva. Este reloj es la edición limitada del EF-550D, que sí se vende todavía. Este reloj original fue lanzado en agosto del 2010, lo cual si te dicen que es la versión 2012 o 2013 te estarían engañando. Entre sus características encontramos cronómetro 1/20 segundos, modo pendular, precisión más o menos 20 segundos por mes, vida útil de la batería 2 años, SR927W, fechero, hora regular, carcasa de metal inoxidable, resistencia al agua 10 bares o 100 metros, la luna es mineral glass, fuerte resistencia contra arañazos, seguro de corona hermético y seguro de tapa hermético, correa sólida, hebilla de doble seguro, hebilla de 3 pliegues, o sea esta. Tengan en cuenta que el EF550D original también tiene este tipo de hebilla. Vamos a mostrarles un post que me pareció interesante del año 2012. Y entramos a esta página que me llamó la atención. Acá vemos un usuario que compró este reloj en el 2012 en Lofer. Y vemos obviamente el empaque, es de un envío de China. No se aprecia bien el reloj, pero ya por ver la caja como está toda deteriorada y no tiene el fondo del empapelado azul, nos damos cuenta que es 100% réplica. Acá pone un mensaje. La verdad es que parece original, por lo menos desde afuera, dice. Según lo que hable, dice que el vendedor le dijo que era buena réplica. Y agrega cosas que él supone y son falsas, como que los Casio son fabricados por Citizen y otras cosas más. Lo cierto es que las réplicas en su máquina dice Miyota, los originales no he visto todavía. Pero vamos a hacer un video más adelante sobre Casio Edifice EF550D y abriremos la tapa para ver las diferencias. Like a este video si estás interesado en un video así. En resumen, y para desanimarte totalmente, no se podrá conseguir el original de este reloj. Si lo consigues estaría $200 mínimo, y bien usado ya que es de varios años. Así que solo se consigue la réplica de este modelo. Nosotros tenemos una página en Mercado Libre y solo vendemos originales. Lo que me indigna es que muchos vendedores de mi país, en Perú, en Mercado Libre, como en Linio y otras páginas, incluso dan boleta pero venden réplicas. En otros países, antes vendían las réplicas de Red Bull, pero he buscado y ya no las venden. Este reloj es réplica y hay que ser honestos, no se les puede engañar a la gente. La caja del Red Bull original venía así. Es una caja mucho más grande que los de versión regular. Dentro de la caja encontraremos un portarreloj, protegido por una especie de pequeña bolsa de tela, y con el parador, especie de plástico además de su manual, tarjeta portada de un auto de carreras Red Bull, hoja de garantía y otras hojas más. Como estas fotos veíamos en internet hace 7 u 8 años atrás. Hoy en día, si buscamos en Google imágenes, solo encontraremos réplicas. Aunque muchas fotos son catálogos originales,
Las fotos reales son réplicas y la venta obviamente no te venderán original. Y si buscamos en YouTube también, todas son presentaciones de réplicas. No hay ningún original. Este reloj es réplica. Este también es réplica. Este que lo vemos con todos sus detalles que parece original del usuario Murat Duman es una de las mejores réplicas que salieron. Red Bull fue edición limitada del EF550D. Después llegó el color blanco y se hizo la réplica Red Bull en blanco, ya que me parece que en original nunca salió, así también en color negro. Y después salieron los EF550FG, que también fueron enteramente réplicas. Acá les enseño una réplica que guardé, y es bajo mi percepción la mejor réplica porque hay muchos niveles de réplica en este reloj. Otra réplica muy común es con las esferas celestes, en versión plateado, y también en versión negro, que aquí les enseño. Y si se dan cuenta, la luna ya no es tan transparente como el de la derecha. Se empaña con más facilidad. Esta sería la versión EF550RBBK Red Bull Black, que nunca salió en original, dicho sea de paso, y toda la carcasa, botones, hebilla, correa son de color negro. También salió con correa de caucho, y también en versión black, 550RBPB. Algo muy curioso es que al principio se creía que todos estos eran originales, ya que habían otras versiones que no tenían función pendular, pero los que te llegaban con función pendular te sentías afortunado. Ahora, hoy en día todos vienen con función pendular. Esta hoja antes nos venía con un holograma, impreso la palabra Casio. Ya se intuía que no era original, ya que habían letras en chino, tanto en el holograma como en esta hoja entera. Ahora ya no viene con este holograma. Mandé a traducir este texto a un chino y te sorprenderás de un detalle. Garantía de relojes Casio, número tal. Este número cambia de hoja en hoja. Nuestros productos se fabrican bajo estrictos controles de calidad e inspección. Cuando los productos tienen problemas con el uso correcto, el servicio de reparación garantizado por la garantía es gratuito. Muy bueno. Con la regulación que sigue a continuación. No hay remisión de esta orden. Por favor, manténgala en un lugar seguro. Significa que con esta hoja te valdrá para la garantía. Tienes que guardarla. El propósito de esta garantía es reclamar un claro servicio postventa para el cliente. El producto vendido por la tienda debe figurar en la siguiente tabla. Después de completar la tabla, esta garantía debe entregarse al cliente. Llenas la tabla con tus datos, nombre completo, dirección, número celular, el nombre del producto, el código del reloj, la fecha de compra, y ellos tendrán que llenar los datos de su empresa, de su tienda, y posteriormente te lo tienen que entregar. Regulación de la garantía. Esta garantía valdrá hasta un año y no contempla si la batería se ha agotado o componentes consumibles se hayan gastado. Más abajo nos dice que la garantía cobrará si ha habido algún problema en el transporte, si la correa se ha gastado, si el reloj se ha dañado por la batería o causado por otros químicos, o si se ha llevado a un servicio no oficial. Y lo más importante, esta garantía es válida solamente para la gente de la República de China. O sea, los demás países que se jodan. Así de clarito lo dice. Si te viene el reloj mal, ya fuiste. Esta garantía no restringirá el derecho legal del cliente, también dice. O sea, en resumen, esta garantía solo tiene validez si lo compras allá y vives allá y eres de la República China. Por otro lado, les vale madres. Pero de todas maneras, si te interesa, aquí dejo los datos de la empresa para llenar la hoja de garantía u otros fines. Este reloj sí tiene fosforescencia en las manecillas. ¿Cómo identificar la réplica? Es una de las grandes preguntas que nos hemos hecho miles de personas hace muchos años y hoy intentamos resolver. Bien, hemos descubierto que habían dos tipos de Red Bull original, uno de Japón y el otro supuestamente americano. La diferencia sustancial es que uno de ellos, el de Japón, en el frontal dice WR10 bar. Aunque no se aprecia bien, esta foto me la mandó un japonés que tenía este original, el último original en venta worldwide. Desde ahí ya no he visto que vendan el original.
y el otro, el de versión americana, sería este. Bueno, es foto casi catálogo. Aquí les mando foto real. Muchos dicen que esta versión es la más bonita, la versión americana. Es la versión más astonishing, más impresionante, con colores más vivos, más cálidos. Hemos identificado 4 pasos sustanciales. Estos son: hubieron 2 fotos catálogo. El de la izquierda era el que representa cómo era en verdad el original. El original tiene las esferas internas color azul marino. Las réplicas encontramos color como celeste, gris y totalmente negro, pero no hemos visto de color azul marino, aunque las primeras versiones réplica salieron con color azul oscuro. Este detalle te sirve para descartar. Círculo de la izquierda. Es el cronómetro en minutos. Encontramos divisiones de 5. De esta forma, 40, 45, 50, etc. Y estas barras son mucho más gruesas que el resto. En la réplica estas barras tienen el mismo grosor o tienen un grosor ligeramente más grueso que el resto, pero no es notorio. Lo mismo para el lado de abajo. Si se fijan en el original, las divisiones más pequeñas son bien finas y precisas, donde deben estar. Las manecillas en el original son de color negro con blanco. Pero fijémonos en la parte de color negro, ya que la réplica las manecillas son de color plateado oscuro, pero no totalmente negro. Y llegamos al detalle más importante. El logo de Red Bull es muy bien definido en el original, color rojo claro, se nota de lejos la palabra Red Bull, y el dibujo de los toros es muy definido, de color rojo, y además el contorno de ellos es amarillo, dando una impresión increíble. Las 3 líneas de colores que siguen se distinguen muy bien. Ninguna réplica ha podido igualar este detalle. Esta es la tapa original. Gracias amigos, espero pueda hacer el video del EF550D. Necesitaría varios likes para poder hacerlo. Y suscríbete si no lo has hecho. Gracias por ver este video y hasta un próximo.